8:34 de la mañana en esta pauta de análisis, porque evidentemente no hay lunes sin análisis con Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, que lo vemos. Hoy está. Ese pastito es como el fondo, ¿no? ¿Es virtual? Es que como que pensé que estás como en un. Como en un bosque. Como en un bosque. En una expedición. Como en un bosque de bambú. Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, ya instaladísimos aquí en los estudios de Pauta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, pues, después de un fin de semana, vaya fin de semana intenso en términos de informaciones, partamos tal vez por lo que pasó en Estados Unidos y más allá de las condenas evidentes que se hacen a la violencia, el uso de armas, etcétera, ¿cómo creen que esto cambia o no el panorama electoral de Estados Unidos? Con esto, Donald Trump queda como un imparable y un vencedor absoluto en las próximas elecciones del mes de noviembre, Claudio. A ver, la verdad es que, como comentábamos fuera de micrófono, la situación para el Partido Demócrata y en particular para Joe Biden está muy complicada por razones distintas al atentado, ¿cierto? Ya son muchas las voces, no solamente fuera de lo que es la Casa Blanca, sino también al interior de la órbita del presidente Biden, que vienen pidiendo su retiro, que no está en condiciones, con todas las complejidades que eso supone, no solo de cara a la elección, sino también de cara al gobierno norteamericano. Y eso ya viene complicado de antes. Entonces, claro, el atentado del punto de vista electoral parece algo así como la gota que rebalsa el vaso del punto de vista de un reforzamiento de la campaña de Donald Trump. Pero claro, también me parece que mucho de lo que ocurra aquí en adelante va a depender de qué termina sucediendo finalmente con la candidatura del presidente Biden. Si es que el Partido Demócrata persevera en su candidatura, me parece que efectivamente no hay mucho más que hacer para ese grupo político. ¿Cristóbal? Yo creo que Trump es imparable. Va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ya ganó, dices tú. Sí, yo creo que esto ya es una carrera que yo siento que ya está corrida, a menos que pase algo muy, muy inesperado. Las voces, yo estoy de acuerdo con Claudio que hay muchas voces que Biden se baje, pero sorprendentemente Bernie Sanders, que controla una parte del partido, ¿no es cierto?, hizo un rally muy fuerte a favor de Biden. Yo veo difícil que lo bajen, pero yo creo que también el evento del intento de asesinato va a cambiar un poco la campaña, porque no creo que esto pueda ser un hecho, puede ser que no sea un hecho aislado esto. Entonces eso también de alguna manera va a tener una repercusión más de mediano y largo plazo. ¿Cómo que no sea un hecho aislado? No entendí eso. No, en el sentido que esta violencia, vamos a ver si es un hecho aislado o no, en el sentido de que hay gente que está tratando de tomar la ley por sus manos, ¿no es cierto?, y tratar de impedir que Trump sea presidente, porque eso yo me imagino es lo que trató de hacer este joven de 20 años. Y cuando tú dices es imparable, ya ganó, aunque a no ser que pasara algo muy increíble. Dentro de esas cosas increíbles que podrían cambiar el escenario está que se baje Biden y asuma, no sabemos quién, porque Kamala Harris parece no prender tanto, pero tal vez algún gobernador por ahí. ¿Podría eso cambiar el escenario de imparable de Donald Trump, Cristóbal? Y después, Claudio. Lo veo muy difícil, porque Kamala Harris, claro, tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, pero va a ser que fuera todo improvisado, y entonces la estrategia de Trump de que en el fondo al frente hay gente que no sabe gobernar, no sabe lo que quiere, se va a reforzar. Obviamente que se puede hacer, es importante la narrativa y el momento y el relato, pero yo lo veo bien difícil. Claudio Alvarado. Sí, yo coincido con Cristóbal, efectivamente es muy difícil, pero lo pondría desde otro punto de vista. Lo único que me parece que podría darle energía al Partido Demócrata y abrir la posibilidad de que Trump no triunfe es que Joe Biden salga de competencia y entre un candidato que genere ese hecho inesperado del cual estamos hablando. O sea, me parece que de no generar un punto de inflexión de ese tipo... Ya está todo cortado. Sí. Es verdad, porque, por ejemplo, tú puedes poner, no sé, una Michelle Obama, por ejemplo, que no sé si quiere, pero con eso podría darse un nuevo escenario, ¿no? Un movimiento, que es lo que dice Claudio Alvarado. O sea, tú podrías generar una cierta energía nueva, pero quedarte con un candidato, por más que lo apoye uno u otro, que en términos reales se ve como más debilitado frente a un musculoso, aguerrido y sanguíneo Donald Trump. Probablemente eso marque hay una... porque es como el contraluz entre uno y otro. Efectivamente. Ahora, yo agregaría lo siguiente.
Si uno coincide en lo que estamos diciendo hasta acá, que me parece además no es demasiado original, o sea, es más o menos el tipo de discusiones que se están dando también en Estados Unidos, la pregunta obvia es ¿por qué Joe Biden sigue en competencia? Y la única respuesta que a mí se me ocurre no es electoral, es del punto de vista del gobierno de Estados Unidos. O sea, Joe Biden no se retira porque si es que se llega a retirar, la discusión siguiente que va a venir es, oye, pero si no está habilitado para ser el presidente el día de mañana, tampoco está habilitado para ser presidente hoy día, y entrar en ese tipo de discusión del punto de vista de su inhabilitación, digamos. Oye, pasemos al nacional. Al tema, aterricemos en nuestro país porque tenemos bastantes temas también. Vamos con el voto obligatorio, ¿ya? El voto. Creo que ahí hay un punto importante, nos decía Camilo Escalona recién que le parecía que esta era una discusión demasiado importante para haberla hecho en tiempo récord, le hacía como una crítica en ese sentido, pero todo indica que el veto que va a poner el gobierno el día lunes va a volver a traer ese nudito, digamos, que genera la tensión, y es que si aquí la gente que va a votar son electores o ciudadanos, porque eso deja afuera o adentro al mundo migrante. Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que yo estoy bien sorprendido por esta discusión, ¿no es cierto? Yo siempre entendí que los electores, los que votábamos, éramos iguales ante la ley, y por lo tanto esta cosa de distinguir entre los migrantes y los chilenos me parece que no corresponde. Yo puedo entender el cálculo político, ¿no es cierto?, de que no quieren que los migrantes voten porque eso puede favorecer un sector político. ¿Es real eso, tú crees, Cristóbal? ¿Que ese es el motivo por qué se da esta...? Porque recordemos que la distinción la introduce, en esta discusión al menos, el gobierno, el ministro Elizalde, con una indicación la semana pasada, donde querían cambiar la palabra ciudadano por electores. Y ahí es donde hasta ahí esto no había sido tema. ¿Tú crees que efectivamente es por un cargo electoral, asumiendo que la mayoría de los migrantes que votan en nuestro país, que no son todos, recordemos que tienen que estar avecindados regular y avecindados en Chile por 5 años o más, votan por la derecha o en contra del gobierno? A ver, la evidencia en general en el mundo es esa. No tengo suficiente evidencia como para decir que así fuera así aquí, ¿no es cierto? Pero no se me ocurrió otra explicación por qué el gobierno está haciendo esta movida. ¿Por qué ahora, en esta circunstancia, hace esta distinción y los inmigrantes no van a tener multa? Otra discusión, yo escuché solo la última parte de la entrevista de Escalona, ¿no es cierto?, es si una persona que no es chileno, a pesar de vivir 5 años en Chile, tiene derecho a voto. Esa es otra discusión, ¿no es cierto? Pero en el caso de la multa, a mí me parece que todos los que voten deberían tener la multa, porque si no estamos teniendo ciudadanos de clase A y clase B. Ahora, solo para poner sobre la mesa la palabra, Claudio, una de las argumentaciones, y lo dijo también Camilo, y lo ha dado el gobierno, es que una cosa es que en el fondo Chile es uno de los países que más beneficio en términos de participación electoral y en la vía política les da a los migrantes, que ya con 5 años vecindado en Chile puedes votar, pero que en el mundo entero, eso es lo que yo he escuchado de las autoridades, cuando se les da de votar a los migrantes, además de ser más restrictivo, si se les da la posibilidad de votar, es la posibilidad, pero no es obligatorio. Ese es como... Y muchos lo hacen si tú tienes la nacionalidad, que no es también, lo mismo que es la residencia. Claudio Alvarado. Claro, lo que pasa es que en abstracto se pueden citar muchos argumentos, pero el modo en que se está haciendo aquí, a mí la verdad me parece bastante impresentable. Primero, por la poca anticipación. Esto es algo que no se hace en un país medianamente serio un par de meses antes de la elección. Segundo, porque no fue una discusión que se dio de frente directamente, sino que se da a propósito de un proyecto cuya idea central tiene que ver con otra cosa, que es la idea de sufragar o no en 2 días. Y además, porque estos argumentos que se están invocando a última hora son demasiado inconsistentes con los dichos de los propios personeros oficialistas, con muy pocas excepciones, digamos, el presidente Boric hacia abajo, tanto desde el punto de vista de la obligatoriedad del voto, como desde el punto de vista de qué derechos dar a la población migrante. Entonces, a mí, la verdad, raya para la suma, si uno considera esos distintos factores, me parece que son leguleyadas, son argumentos de última hora que dejan muy mal parado al gobierno y la verdad también dejan mal parado al país, porque no habla bien de Chile estar modificando la legislación electoral tan a última hora. Otra cosa es que uno hubiera dado una discusión de largo plazo, con vista al siguiente ciclo electoral, desde la perspectiva de qué derechos corresponde dar a los migrantes que votan, pero así como se está haciendo ahora, tal como sugiere Cristóbal, se ve demasiado feo y lamentablemente solo cabe suponer una motivación electoral que además también puede terminar jugando en
contra, porque es verdad que los datos son los que son, pero también es cierto que a los migrantes habilitados para sufragar, esto, si es que se llega a difundir y llega a ser conocido, puede dar aún más rabia, digamos, porque se ve muy feo y muy poco justificado. Sí, es un punto ese lo que dice Claudio Alvarado, y lo hemos hablado acá. Digo, lo traigo a la memoria porque uno de los temas que después se evaluaba post-estallido social, o de las miles de razones que se han dado vuelta para poder llegar a una conclusión de qué pasó, es que había, mucha gente decía que había una desigualdad en el trato. Y no me refiero solamente a ser maltratado en un servicio público, sino que sentir que no todo el mundo tenía los mismos derechos. Y también estaba el tema de sentir que había un tema con que no estaban los mismos derechos respecto a los migrantes, que eso estaba generando algo por lo menos en sectores del mundo popular que peleaban por el consultorio, por el colegio. Entonces esto también podría reabrir ese malestar, Cristóbal Uneus. Es medio rebuscado verlo así. No, yo creo que esto pone una línea y empieza a haber una diferenciación entre los migrantes y el resto de los ciudadanos. Este es el primer paso. A mí me preocupa eso. Esto no es solamente esta ley, esto yo creo que es un inicio de algo que después nos vamos a arrepentir, como cuando se legisló el voto voluntario, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos esta extinción en nuestro ordenamiento jurídico? Y parece ser, estoy de acuerdo con Claudio, apresurada, pero apresuradamente se pueden tomar malas decisiones. Y queda, o no es para tanto, digamos, queda la sensación de que aquí, o sea, o cuán sano es que cada, no sé, 3 años volvamos a discutir las reglas del juego de nuestro sistema político, ¿no? Porque cuando se estableció el voto obligatorio, 10 años han pasado, ¿no? Más o menos, porque fue el primer gobierno de Sebastián Piñera. Así es. Todos convencidos... El voto voluntario. Perdón, eso, el voto voluntario. Todos convencidos del voto voluntario. O sea, la defensa que hacía en ese minuto el oficialismo, hoy día la oposición, o sea, partiendo por Sebastián Piñera, que dijo que esto iba a ser como su legado, que quería que fuera su legado, y reconquistar, digamos, y conquistar al votante para que fueran de manera voluntaria a participar, etcétera, y estaban todos en favor del voto voluntario. Y ahora estamos todos con el voto obligatorio. Entonces digo, entre medio pasaron 10 años, la premisa de que se iba a conquistar a las grandes masas no pasó, por una serie podemos discutir eso, digamos, pero no pasó. Entonces, ya, ahora de vuelta al voto obligatorio, pero no, ¿es sano que cada poco tiempo volvamos a discutir nuevamente todas las reglas? No, es muy insano, y más insano aún es cuando entre medio ha pasado mucha agua bajo el puente y los argumentos que se daban en función del voto voluntario envejecieron muy mal. Los argumentos pro voto obligatorio me parece que envejecieron bastante bien. Muchos actores políticos hicieron una autocrítica al respecto. En realidad, el voto obligatorio trae muchos beneficios. Durante los últimos años, distintos actores políticos fueron sacando esa conclusión, y entre eso estaba el oficialismo. Sí, por eso llama tanto la atención, digamos, después de haber dicho, en realidad el voto obligatorio trae muchos efectos positivos desde el punto de vista de la participación electoral, de que el voto es menos elitizado, etcétera. Ahora, a última hora, se intentan estas cosas, por eso es que se ve tan mal. O sea, es insano desde el punto de vista de la coherencia política y además también de los mensajes que se entrega a la ciudadanía, sin contar además, insisto, lo poco serio que se ve el país, modificando la ley electoral a última hora un par de veces antes de las elecciones. Son 8:47, estás en Pauta de Análisis con Cristóbal Uneus y Claudio Alvarado. Hagamos un análisis breve por el factor Partido Comunista, porque eso no ha amainado. La verdad es que no se ha querido poner paños fríos, pero se habla de una división importante al interior del Partido Comunista, pero probablemente en términos nacionales lo más relevante es cómo esto puede incidir en relación al gobierno, un gobierno que tiene que enfrentar también un oficialismo, una elección municipal, pero que también le queda 1 año y medio para terminar gobernando. ¿Cómo ven el factor Partido Comunista en estos días y las diferencias que son bien de fondo respecto del gobierno? Cristóbal. A ver, yo creo que no es la primera vez que un partido de la coalición de gobierno tiene una crisis interna y con el gobierno, ¿no es cierto? Yo pienso el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la crisis que tuvo la democracia cristiana, ¿no es cierto?, con ese famoso votación del Transantiago y todas las consecuencias que tuvo, y tuvo obviamente consecuencias importantes en ese entonces para el gobierno, perdió la mayoría, un senador terminó siendo expulsado del partido, ¿no es cierto?, y eso obviamente tiene consecuencias políticas de corto y mediano plazo. Me da la sensación que en este caso la crisis del Partido Comunista, a mi entender, es más interna que con el gobierno. ¿No es cierto? Hay visiones distintas de cómo mirar hacia adelante. Hay una generación más joven que tiene una estrategia, una generación quizá
más vieja que tiene una estrategia distinta, y yo creo que esa diferencia recién se va a resolver en las próximas elecciones parlamentarias para ver qué candidato le va a ir mejor. Entonces yo creo que esta como reflexión o crisis o diferencia de opinión interna va a persistir por un tiempo y el gobierno se va a tener que acostumbrar nomás. Claudio Alvarado. Sí, efectivamente son diferencias que en el caso particular del Partido Comunista con el gobierno se han dado sobre muchos temas y temas muy relevantes, desde política exterior hasta cuestiones más coyunturales, pero yo no quisiera dejar de subrayar la gravedad de este caso. Un tuitero decía por ahí como que nos hemos estado anestesiando, acostumbrando a cosas bien insólitas, y una de esas cosas insólitas es que un partido se divida frente a un hecho de esta naturaleza que consiste básicamente en encontrar poco menos que arsenal de guerra, digamos. Y entonces el partido, sea de gobierno o de oposición, el partido que incurre en divisiones producto de ese tipo, está mostrando un compromiso muy escuálido con elementos demasiado básicos de la democracia y el Estado de Derecho. Y yo creo que eso es lo grave. O sea, está por un lado la cuestión más política de los efectos que trae para el oficialismo, pero por otro lado está de que estamos hablando de algo que en el caso particular de Chile hoy, sin perjuicio de querellas pasadas, en el caso particular de Chile hoy, no hay otro partido con representación parlamentaria que se divida por estos temas, digamos. Bueno, lo que decía Paulina Bodanovich en una entrevista con el diario El País que hizo Anita María Sangüesa es de cuando dice: espero escuchar al Partido Comunista condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia, que es un poco el punto que haces tú, Claudio, que tiene más que ver que con el gallito de fuerza entre Lautaro Carmona y la nueva generación del Partido Comunista. Este es el punto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es tu perspectiva respecto de la violencia y tener armas que no era una pistola, sino que era verdaderamente un arsenal que estaba ahí en Villa Francia? Perdón, yo creo que además esto trae complicaciones para el oficialismo, para el resto del oficialismo, digamos, de cara a que estamos próximos a los 5 años del 18 de octubre. Se va a volver a instalar en el debate público, poquito antes de las elecciones municipales, la cuestión de la violencia, su validación, y esto obviamente que el resto del oficialismo lo pone en un lugar muy incómodo. O sea, uno contrasta los mea culpa que ha hecho Paulina Bodanovich con lo que está ocurriendo aquí con el Partido Comunista, y la verdad es que cuesta comprender que un partido de gobierno se comporte de ese modo con el resto de sus compañeros. Los pone en un lugar demasiado incómodo, salvo que en el Partido Comunista también hay algo así como una motivación electoral de afirmar su nicho más duro. Bien. Y quiero sumar, hablando de mea culpa, que plantea Claudio, ¿cierto? A raíz de lo que ocurrió el viernes con el caso del ex carabinero Sebastián Zamora, ¿cierto? Donde fue declarado absuelto por unanimidad. Sabemos el caso, fue imputado por homicidio frustrado por un manifestante que cayó al río Mapocho en el 2 de octubre de 2020. Y bueno, y este fue uno de esos casos emblemáticos del estallido social, donde inmediatamente se fue a condenar o se hizo un juicio inmediato por parte del entonces diputado Boric, pero el presidente Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Ayer a mí me tocó entrevistar a Giorgio Jackson en TVN y él de alguna manera hizo un mea culpa y dijo que había sido un error juzgar tan rápidamente y que estaba dispuesto a conversar con el carabinero Zamora si él se había sentido ofendido. Era que no. ¿Cómo ven? Ya hay sectores, sobre todo de la oposición, que están diciendo que el presidente Boric tiene que salir a disculparse públicamente con el ex carabinero. Cristóbal. No, yo creo que este es un como dicen los gringos, un punto de quiebre en el sentido de que, como decía Claudio, viene el aniversario del 5 de octubre, ¿no es cierto? Y la justicia lentamente está empezando a mostrar, mira, lo que mucha gente dijo que pasó en ese entonces, no hay evidencia que haya pasado, ¿no es cierto? Este cabro no hizo lo que se le hizo y por lo tanto es inocente. Yo creo que esto complica mucho más al Frente Amplio, que va a tener que revisitar su forma de interpretar. Yo creo que las palabras ayer de Jackson no son suficientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que está bien que estas heridas, ¿no es cierto?, estas discusiones se empiezan a cerrar, y lo más complicado va a ser lo del Frente Amplio, que va a tener que admitir de manera mucho más categórica y mucho más brevemente qué es lo que vio y qué es lo que hizo y cómo cambia su opinión hoy día. Claudio Alvarado, para ir ya cerrando. Sí, muy breve. Efectivamente esto complica las cosas para la moneda, para el Frente Amplio. Hay muchas cosas que revisitar, eventuales disculpas en el caso particular del caso Zamora. Pero además yo también quería agregar otra variable que guarda relación con la Fiscalía. Se ha comentado mucho en redes sociales, también de parte de actores políticos y comentaristas, del punto de vista de cuál sería la responsabilidad de la fiscal Chong.
sin prejuicio de ese debate que ya está abierto, a mí me parece que se ha comentado menos cuáles son las responsabilidades de la Fiscalía en general, porque la fiscal Chong no se manda sola, como se dice coloquialmente, hay un fiscal regional a cargo, eso ha aparecido poco. ¿Qué pasó con esa Fiscalía Regional ahí, con el encargado, digo? ¿Qué pasó con el fiscal nacional de la época? O sea, yo creo que es un error caer en la tentación política de centrar los dardos solo en la fiscal Chong por el digámoslo así, imaginario que se ha producido en torno a ella. E insisto, sin prejuicio de negar las eventuales responsabilidades, pero aquí hay más fiscales involucrados partiendo por sus superiores. Y eso también se ha comentado poco y creo que es relevante que aparezca en el análisis y no centrarse, insisto, solo en esa fiscal. 8:54 de la mañana, vamos cerrando esta pauta de análisis. Muchas gracias, Cristóbal Uneus, por conectarse en este interferiado, estar aquí presente en esta pauta de análisis. Que estén muy bien, nos reencontramos el próximo